Muy buenos días, comenzamos a grabar y comenzamos nuestra clase de diseño y estrategia de adaptaciones curriculares. Sean bienvenidos como siempre y vamos a desarrollar la clase de hoy. Tenemos 8 participantes en sala. ¿Me pueden escuchar? ¿Pueden ver la diapositiva? Ya, perfecto. ¿Estamos bien entonces? No vamos a conectar la cámara para favorecer, ¿cierto?, la mejor conexión. Y ya nos saludamos y me alegro que estén bien y que al menos no tengamos antecedentes de algún compañero que esté pasando por una situación que no sea muy beneficiosa. Y ya yo tengo listo el registro en la plataforma de IEP, así es que la clase está regularizada. Estamos trabajando entonces en nuestro módulo de diseño y estrategia de adaptaciones curriculares, la segunda unidad, que corresponde a las adaptaciones curriculares a nivel de aula, individual y evaluación diferenciada. El aprendizaje esperado es que seleccionan los aspectos de adaptación curricular individual para contribuir al logro de un aprendizaje eficaz. ¿Sí? Hemos avanzado en el aprendizaje esperado. Los criterios de evaluación es que reconoce los elementos principales a tener en cuenta cuando realizamos adecuaciones curriculares en las diferentes áreas de aprendizaje. Los contenidos asociados es el apartado del decreto 183 del año 2015, que hace referencia a los criterios y orientaciones de adecuación curricular. Para ir avanzando en estos contenidos, entonces, tenemos como primera actividad de la clase que vamos a completar conceptos clave en un cuadro sinóptico sobre el decreto 83. Luego vamos a tener una clase expositiva participativa sobre los criterios y orientaciones de adecuación curricular que se establece en nuestra normativa legal vigente y en el apartado específico de los tipos de adecuaciones curriculares y criterios para su aplicación. Luego vamos a hacer análisis de caso en el contexto laboral, donde vamos a identificar las adecuaciones curriculares y va a ser la evaluación formativa de la clase. Durante todo el proceso siempre se retroalimenta y aclara dudas, así es que me pueden ir consultando en el mismo momento, ¿ya? Y al final de la clase también existe la posibilidad. ¿Estamos ok? Ya, perfecto. Vamos avanzando entonces. Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es completar los sinópticos, ¿cierto?, sobre el decreto 183 del 2015, que su título dice que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica, ¿sí? Ahí se centra específicamente. Habíamos dicho que este decreto tiene un marco general, y esto es para recordar, ya lo hemos visto en clases anteriores. Tiene un marco general este decreto y se establece entonces que su objetivo es favorecer el acceso ¿a qué? De los estudiantes con necesidades educativas especiales. Complete la palabra que falta. ¿A qué? Tenemos que favorecer el acceso ¿a qué? De los estudiantes con necesidades educativas especiales. Muy bien, Constanza. ¿Sí? Al currículum nacional, ¿sí? No se nos puede olvidar que ahora, ¿cierto?, desde educación básica, o sea, desde educación prebásica hasta básica está normado que los estudiantes deben acceder al currículum nacional, ¿sí? Los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya no hay planes y programas que sean específicos para ellos por discapacidad, ¿sí? Eso está generando una segregación. Así es que, muy bien. Para eso es el decreto 83. Ahí está. Luego tenemos que, hablamos de que este decreto tiene un marco referencial, ¿sí? Con 3 aspectos principales. Uno nos dice que se basa en la Ley General de Educación 20.370 del año 2009, donde se mandata al Ministerio de Educación a establecer
criterios de diagnóstico de las necesidades educativas especiales por una parte, y además establecer orientaciones de adecuaciones curriculares. ¿A través de qué decreto se establecen los criterios de diagnóstico de las necesidades educativas especiales? ¿Cuál es el decreto que da respuesta? Muy bien, decreto 170 del 2009, ¿ya? Y ya lo teníamos listo. Y entonces, la Ley General de Educación, que mandata al Ministerio de Educación a establecer orientaciones de adecuaciones curriculares, ¿a través de qué normativa se realiza? ¿Cuál es el decreto que establece criterios y orientaciones de adecuación curricular? El mismo 83, ¿sí? Por lo tanto, este decreto 83 está haciendo una respuesta, ¿cierto?, al Ministerio de Educación, que debe, según la Ley 20.370 del 2009, ¿cierto?, establecer orientaciones de adecuación curricular. Y aquí tenemos nuestro decreto 83. Ese es su marco referencial en cuanto a los mandatos legales, ¿cierto?, que tenemos. ¿Ya? Muy bien. Además, se establece que este decreto se establece en base a unos principios que son, y ya lo hemos visto, ¿cierto?, anteriormente, la igualdad de oportunidades para, para todos los estudiantes, ¿sí? Se basa en el principio de entregar calidad educativa con equidad. Eso quiere decir que vamos a dar respuesta educativa a todos los estudiantes con los apoyos que sean necesarios en la medida que las necesidades lo demandan, ¿sí? Además, se basa en el principio de la inclusión, ¿cierto?, que es atención a la diversidad y valoración de esta diversidad, donde las capacidades de cada uno son valoradas y aportan al desarrollo final de la actividad, ¿sí? Y finalmente, se basa en el principio de flexibilidad en la respuesta educativa, ¿cierto? Y tenemos que tener un currículum nacional único que sea tan flexible que me permita el acceso a él, participación, progreso y egreso de todos los estudiantes, ¿sí? Y finalmente se establece en este marco referencial la conceptualización de las necesidades educativas especiales, que ya estaba descrita en otras normativas legales, pero acá se vuelve a establecer esta definición, conceptualización. Y nos dice que tenemos ¿cuántos tipos de necesidades educativas especiales? A nivel macro. Dos, ¿cierto? Permanentes y transitorias. Muy bien. Y se establecen ahí nuevamente cuáles son las características de cada una de ellas, que lo tenemos más que aprendido, ¿sí? Ahora, recordemos, cuando hacemos el diagnóstico integral de los estudiantes, tenemos que considerar dos aspectos de las necesidades educativas especiales. Uno es el carácter o característica de la necesidad del trastorno o discapacidad, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro aspecto relevante que tenemos que considerar de la necesidad educativa especial? Además de conocer si es una discapacidad o un trastorno, cuando hacemos un diagnóstico integral de la necesidad educativa especial.
Yo digo, el estudiante tiene un diagnóstico de discapacidad visual. Perfecto. Ingresa al PIE. Ingresa al PIE por tener el diagnóstico de discapacidad visual. ¿Ingresa o no? Sí, me dice Valentina. Creo. Va a ingresar siempre y cuando ese diagnóstico se asocie a la necesidad de un apoyo adicional al sistema educativo. Por lo tanto, cuando hacemos el diagnóstico de las necesidades educativas especiales, por una parte tenemos que considerar la característica de la discapacidad o trastorno y por otra parte tenemos que considerar todos los apoyos que requiere el estudiante que presenta la necesidad educativa especial, que es adicional al sistema educativo, ¿sí? Todos los apoyos que requiere ese estudiante, ¿sí? ¿Recordamos eso? Profe, pero la idea es que en el aula común se resuelvan todas las necesidades y tener menos estudiantes en pie o nada que ver. No. A ver, ahí hay un concepto que tenemos que aclarar. Cuando nosotros nos enfocamos en el modelo de educación inclusiva, ¿sí? La idea y el fin último del programa de integración escolar es atender a todos los estudiantes, ¿sí? Atender a todos los estudiantes. Por eso se dice que el programa de integración escolar tiene un enfoque inclusivo, pero basándonos en este principio, en el B, que dice calidad educativa con equidad, ¿sí? Por lo tanto, entregar los apoyos en la medida en que sean necesarios. A eso es a lo que apunta el modelo de educación inclusiva. Pero como nosotros todavía estamos transitando desde la integración a la inclusión, lo que tenemos es que una cantidad, ¿cierto?, limitada de estudiantes y que quedan muchos fuera, ¿cierto?, por cupo en el programa de integración escolar, ¿sí? Pero ¿a qué se apunta a través del modelo de educación inclusiva? Que este programa de integración escolar sea para todos, que sea parte de un sistema de apoyo a la educación, ¿sí? Pero sin hacer esa diferenciación de que sea para los estudiantes con necesidad educativa especial y no para los otros, o solo con más énfasis para. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese es como el principio, hacia lo que apuntamos y hacia lo que, de hecho, se han propuesto hasta cambios en el nombre, que se llame como programa de apoyo, ¿sí?, a la educación. Se han propuesto como esos cambios al programa de integración escolar si pensamos en un modelo de educación inclusiva, ¿sí? Pero muy bien la observación, porque como estamos transitando, ¿cierto?, de un modelo al otro, se generan esas dudas, ¿sí? Así es que muy bien, Francis. Lo importante, ¿cierto?, es que nosotros lo vamos teniendo clarito, sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Ya, seguimos entonces. Luego vimos, ¿cierto?, que este decreto 83, en su primer apartado, nos hablaba de dar una respuesta educativa a la diversidad, ¿cierto?, que es lo que
planteamos, ¿cierto? Y esta respuesta educativa a la diversidad nos implica diversificar la enseñanza, ¿sí? De tal forma que con nuestras actividades podamos llegar a todos los estudiantes y que todos tengan acceso a participar del proceso educativo, ¿sí? Que todos tengan efectivamente el acceso al currículum nacional, ¿ya? ¿Y cuál era la estrategia metodológica que se sugiere para realizar este proceso de diversificación de la enseñanza? Que dedicamos varias clases a él, porque tiene varias. Muy bien, a través del diseño universal de aprendizaje. ¿Ya? Tenemos que tener claro que no es el único, pero sí el que está metodológicamente más descrito y por eso se propone más estructurado, ¿cierto? Que nos da principios, pautas, puntos de verificación más establecidos, por eso se propone utilizarlo, ¿ya? Y está establecido en nuestro marco legal. Pero no quiere decir que sea la única forma, ni de que si se propone otra estrategia no se pueda utilizar, ¿ya? Muy bien, diseño universal para el aprendizaje. Y hasta ahí quedamos, ¿cierto? La clase pasada donde finalizamos con un hermoso mapa mental que realizamos ahí de forma colaborativa, ¿ya? Y que se los envié en la diapositiva de la clase anterior. Por lo tanto, hoy día vamos a avanzar, ¿cierto? En este decreto y vamos a llegar a la primera parte del final, ¿sí? Donde nos habla de los criterios y orientaciones de adecuación curricular. Ya se establecen los tipos de adecuaciones curriculares y además se establece el proceso de toma de decisiones para implementar adecuaciones curriculares en el aula. Hoy día entonces vamos a partir con entender cuáles son los tipos de adecuaciones curriculares que se proponen en el decreto 83, que es nuestra normativa legal, porque si buscamos en la literatura o en internet vamos a encontrar muchos tipos de adecuaciones curriculares, ¿ya? Pero lo que nos rige a nosotros como nuestra normativa es identificar estos dos tipos de adecuaciones curriculares. Una, que es la adecuación curricular de acceso, y la otra es la adecuación curricular en los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Esos son los tipos de adecuaciones que están establecidos en nuestra normativa legal, ¿ya? Y avanzamos entonces y tenemos que identificar qué es una adecuación curricular, ¿sí? Acá hay una pequeña introducción del decreto 83, ¿cierto? Todo está tomado de ahí, que dice que cuando las estrategias de respuesta a la diversidad que están basadas en el diseño universal de aprendizaje no nos permiten dar respuesta a los aprendizajes de algunos estudiantes, ¿cierto? Que son nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, pero no a todos, algunas. Cuando yo después de diversificar la enseñanza, todavía tengo estudiantes que no pueden acceder al currículum, tengo que realizar un proceso de evaluación diagnóstica individual de ese estudiante para identificar entonces si presentan alguna necesidad educativa especial que requiera las medidas de adecuación curricular, ¿ya? Por lo tanto, la adecuación curricular no es mi primera opción para que los estudiantes participen y tengan acceso al currículum, ¿sí? La primera opción es diversificar la enseñanza utilizando el diseño universal de aprendizaje. Ahora, si ya después de diversificar lo máximo posible, todavía tenemos estudiantes que no pueden acceder a los objetivos de aprendizaje que están establecidos para su nivel, en las asignaturas que corresponden, tenemos que realizar adecuaciones curriculares, ¿ya? ¿Y qué son las adecuaciones curriculares?
¿Alguien me puede decir qué son las adecuaciones curriculares? Si no, si nadie tiene alguna idea, nada, me dicen no. Habíamos dicho que el diseño universal para el aprendizaje es una estrategia metodológica que consiste en diversificar las estrategias de enseñanza para que todos los estudiantes puedan acceder al aprendizaje. ¿Sí? Ahora tenemos que después de que ya hicimos toda la diversificación que pudimos, aún tenemos estudiantes que no pueden acceder al currículum, vamos a tener que realizar una adecuación curricular para ese estudiante. ¿Sí? Por lo tanto, una de sus características es que es individual para ese estudiante. ¿Sí? Y se establece que entonces la adecuación curricular es una respuesta a las necesidades y características individuales de los estudiantes. Cuando la planificación de la clase, aún considerando desde su inicio la diversidad de estudiantes en el aula, no logra dar respuesta a las necesidades educativas especiales que presentan algunos estudiantes, que requieren entonces ajustes que son más significativos para progresar en sus aprendizajes y evitar su marginación del sistema escolar. ¿Sí? Entonces, esta adecuación curricular es individual y es una segunda opción cuando ya la diversificación no me dio resultado. Y la vamos a entender como todos los cambios en los diferentes elementos del currículum que se traducen en ajustes a la programación del trabajo en el aula. ¿Sí? Esas son las adecuaciones curriculares, cambios en los diferentes elementos del currículum que se traducen en ajustes propios para un estudiante. ¿Sí? La diversificación de la enseñanza es para todos. La adecuación curricular es individual. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos que tener algunas consideraciones para implementar estas adecuaciones curriculares, dadas en el decreto 83. ¿Sí? Tenemos que considerar la diversidad individual, ¿sí?, de cada estudiante, ¿ya?, para poder realizar esta adecuación para él, ¿sí? Considera, por lo tanto, el proceso de evaluación diagnóstica integral e interdisciplinaria de las necesidades educativas especiales de ese estudiante, ¿sí? Considera en su base la clasificación del funcionamiento de la discapacidad y la salud de la ASIF, ¿cierto?, y las orientaciones que están definidas por el Ministerio de Salud, donde cuando dijimos, ¿cierto?, que el estudiante se va a encontrar en una situación de discapacidad cuando, dadas sus características personales, más la interacción con el entorno, va a generar dificultades en la participación social. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que ver contexto. Le di todas las posibilidades de diversificar y aún así no puede acceder al currículum nacional. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué no está accediendo? Primero, tomo su diagnóstico, ¿cierto?, integral, determino cuál es la característica
discapacidad o trastorno de esa necesidad educativa, y luego cuáles son los requerimientos de apoyo específico que necesita ese estudiante. ¿Sí? Luego, a través de estas adecuaciones o modificaciones del currículum, ¿cierto?, especiales para él, esto le va a permitir permanecer y transitar en los distintos niveles educativos con equivalentes oportunidades, ¿sí?, de recibir y desplegar educación de calidad, como habíamos visto, ¿cierto?, que le permitan desarrollar sus capacidades de forma integral y de acuerdo a su edad. ¿Ya? ¿Qué pasaba anteriormente? El estudiante no logra los objetivos de aprendizaje. ¿Qué pasa con ese estudiante? Queda repitiendo, ¿cierto? ¿Qué ocurre hoy día? Tenemos un estudiante, diversificamos la enseñanza, ¿sí? A pesar de diversificar la enseñanza, el estudiante no logra los objetivos de aprendizaje. Nos centramos en las características particulares de este estudiante, las posibilidades de apoyo que le podemos otorgar y las que él necesita, y hacemos esa flexibilización, ¿sí?, para que el estudiante pueda seguir avanzando en los niveles de acuerdo a su edad, pero con una planificación diferenciada para él, dada por su plan de adecuación curricular. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos este plan de adecuación curricular individual para este estudiante, el estudiante va a quedar repitiendo cuando no cumpla con su plan de adecuación curricular. ¿Sí? Considerando que este plan de adecuación curricular debe ser evaluado durante el año para ver si se están cumpliendo con los objetivos que nosotros nos pusimos para ese estudiante, y volver a hacer la reevaluación y la reestructuración de ese plan para ajustarle al estudiante y que el estudiante pueda progresar de alguna forma. ¿Sí? Esa es la finalidad de realizar la adecuación curricular, que el estudiante, ajustarnos a sus necesidades de tal forma que pueda progresar de acuerdo a sus capacidades. ¿Ya? Y es importante, ¿cierto?, que vaya avanzando y podemos priorizar los aprendizajes que se consideran básicos para el desarrollo personal y social, pero siempre favoreciendo la participación del estudiante. Y es importante que en este proceso, entonces, de definición e implementación de las adecuaciones curriculares, participen en conjunto, ¿cierto?, los profesionales del establecimiento. Docentes especialistas, profesionales de apoyo. Es importante considerar el apoyo y participación de la familia. ¿Ya? Y todo eso ya lo tenemos considerado inicialmente en el proceso de evaluación diagnóstica integral. Pero la familia debe estar informada en todo momento de las adecuaciones que estamos realizando, las sugerencias de apoyo para el hogar y el monitoreo del progreso del estudiante. ¿Sí? ¿Se entienden cuáles son las consideraciones que tenemos que tener? Los cambios que tiene en el modelo. Ya, perfecto. Entonces vamos a avanzar y dijimos que, según el decreto 83, vamos a tener dos tipos de adecuaciones curriculares. Una son las adecuaciones curriculares de acceso y la otra en los objetivos de aprendizaje. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener una adecuación curricular de acceso? Hablamos de acceso, ¿cierto? Cuando vamos a
intentar reducir o eliminar todas aquellas barreras a la participación, al acceso a la información, a la expresión y comunicación, ¿ya? Para facilitar así el progreso en los aprendizajes, equiparando las condiciones con los demás estudiantes, pero sin disminuir las expectativas de aprendizaje, ¿sí? Sin disminuir las expectativas de progreso, ¿ya? Entonces, vamos a tener adecuaciones curriculares de acceso cuando modificamos distintos aspectos del currículum para favorecer, como dijimos anteriormente, el acceso al currículum, ¿sí? Y vamos a tener las adecuaciones en los objetivos de aprendizaje, como dice, ¿cierto?, su nominación, cuando modificamos los objetivos, ¿sí?, que están establecidos en las bases curriculares para cada asignatura del curso al que pertenece el estudiante. ¿Ya? Tenemos que tener clara esa diferenciación. Hay veces en que no necesitamos modificar el objetivo de aprendizaje. Con modificar algunas barreras que nos limitan la participación y el acceso al currículum, ya estamos haciendo una adecuación curricular y el estudiante puede acceder al currículum nacional sin haber modificado los objetivos. ¿Ya? Y tenemos entonces sus criterios de aplicación para las adecuaciones curriculares de acceso. Vamos a realizar cambios en la presentación de la información, ¿sí? Alguien me dice cómo podemos cambiar o adecuar la presentación de la información. Tomen como ejemplo el DUA, pero aquí estamos pensando que es solo para un estudiante que, a pesar de diversificar la enseñanza, todavía no puede acceder. Imágenes, videos de la materia, ¿ya? Ahí estamos, ¿cierto?, presentando una alternativa a la información auditiva. Muy bien, Valentina, ¿sí? Ahí estamos entonces, ¿cierto?, realizando una adecuación curricular de acceso. Cada vez que modificamos la presentación de la información para que este estudiante pueda participar. Ahora, un ejemplo, si variamos la forma de respuesta. Adecuamos la forma de respuesta solo para este estudiante, que después de diversificar las actividades, no es posible. Dar más tiempo para algún trabajo, eso está en la organización del tiempo y horario. Que es la última que está aquí. Aquí tenemos organización del tiempo y horario, ¿sí? Forma de respuesta, que tiene que ver con cómo expreso, cómo comunico, cómo actúo. Un ejemplo es la forma de respuesta. Una obra de teatro, por ejemplo, ¿sí? O escribiendo. Escribiendo pudiese ser escribiendo en el computador, ¿sí? O tener alguna persona que escriba por él, ¿sí?
o hacer esta traducción que hace el computador, ¿cierto? La persona habla y el computador escribe, ¿sí? Ahí tenemos, ¿cierto?, una adecuación de acceso que tiene que ver con la forma de respuesta que voy a permitir para permitirle al estudiante expresar su aprendizaje. Muy bien, Valentina. El entorno. ¿Cómo hacemos una adecuación de acceso del entorno? ¿Cómo hacemos una adecuación de acceso del entorno? Disponer de personas adecuadas dependiendo de la necesidad. Pero eso sería apoyar la forma de respuesta. O como para algún tipo de apoyo. Podría ser si consideramos como personas que están como de apoyo para avanzar de una estación a otra. Ya, por ejemplo, crear un ambiente sin distracciones, sí. Realizar la ubicación estratégica del estudiante en algún punto. Disponer la sala de tal forma que se permita el desplazamiento autónomo de las personas, considerando algún tipo de ayuda técnica para el desplazamiento, como una silla de ruedas, bastones, por ejemplo, ¿sí? Tener la disponibilidad de las rampas en los lugares que corresponde. A eso se refiere el entorno, ¿ya? Y la organización del tiempo y horario, tal cual como ya lo mencionaba anteriormente, ¿cierto? Pensó que solo era en la clase, en la sala. Sí, pero para, por ejemplo, para entrar a la sala, por ejemplo, si lo estamos pensando solo en la sala, ¿ya? Pero si yo no le permito el acceso al establecimiento, estoy generando barreras de acceso que tienen que ver con el entorno, ¿ya? En la sala, ¿cierto? Tengo que considerar los espacios para el desplazamiento en una silla de ruedas. Porque si yo tengo un estudiante con silla de ruedas y todos los estudiantes están viniendo adelante a buscar su prueba, ¿qué hago con ese estudiante? ¿Se la voy a dejar yo? ¿O tiene que venir? Si todos están viniendo a buscar su prueba. Y tenemos estudiantes, como vamos a ver ahí en las imágenes luego, el caso de la Jocelyn, se da el espacio para que pueda transitar, ¿sí? Muy hábil el de ruedas. Más rápida y se demora menos que otro niño que tiene pereza. ¿Sí? Entonces tenemos que permitir todas esas facilidades para favorecer la autonomía, ¿sí? Y la participación social de manera lo más autónoma posible, ¿sí? Ese es el fin, ¿ya?
Ahí tenemos entonces los criterios de aplicación, están descritos en el decreto 83, que se los voy a enviar porque igual aparece como un manual ahí en la página, así es que se los voy a enviar como documento, ¿ya? Y ahí están descritas cada una de los criterios, ¿ya? Luego tenemos entonces los criterios de aplicación para realizar adecuaciones en los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Graduación del nivel de complejidad primero. Ahí está diciendo, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es moderar el nivel de complejidad del objetivo, ¿ya? Y ahí es donde se tiende a decir, lo vamos a hacer más fácil. Lo que vamos a hacer es adecuarlo al nivel de esfuerzo del estudiante, ¿sí? No es que sea más fácil para él, ¿sí? Lo vamos a adecuar a sus necesidades, ¿sí? Podemos modificar los objetivos de aprendizaje. Y los objetivos de aprendizaje son cada vez más amplios, ¿ya? Que están permitiendo por sí solos generar una amplia posibilidad de participación. Otro criterio es priorizar los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Y esto implica dar prioridad a los objetivos fundamentales que tienen que ver con la capacidad de comunicación de los estudiantes y con operaciones matemáticas que estén aplicadas al contexto de la vida diaria, ¿ya? Tenemos que priorizar esos objetivos. ¿Cómo lo podemos priorizar? Dando mayor tiempo para desarrollarlos, ¿sí? Y dejando al final, ¿cierto?, los que son, no influyen tanto en los aspectos de la vida diaria, ¿sí? Los podemos tomar antes, alterar la secuencia, ¿sí? Ahí estamos priorizando algunos objetivos del currículum, unos por sobre otros, ¿sí? Y siempre considerando que tenemos que favorecer la autonomía en el contexto de la vida diaria, ¿sí? Nos vamos a enfocar en la priorización. Luego viene la temporalización, que tiene que ver con el poder desarrollar los objetivos en distinto tiempo sin alterar la secuencia, ¿sí? Podemos dar más tiempo para algún objetivo, menos tiempo para otros, ¿ya? En la medida en que se vayan adquiriendo destrezas, ¿sí? Sin alterar la secuencia. Ahí tenemos temporalización. Enriquecimiento del currículum. Cuando, por ejemplo, algún estudiante tiene alguna necesidad educativa especial particular o alguna necesidad particular que la podemos incorporar como parte de los contenidos que vamos a pasar en la clase, ¿sí? Como se ha hecho, por ejemplo, con la lengua de señas, que es la necesidad, ¿cierto?, de los estudiantes que presentan discapacidad auditiva, pero que se ha hecho un enriquecimiento del currículum y se ha considerado, ¿cierto?, como un objetivo también para todos los estudiantes, ¿sí? La consideración de las lenguas maternas de pueblos originarios o de inmigrantes también llega a enriquecer el currículum. Y en último lugar, y al último que deberíamos optar, es la eliminación de objetivos, ¿ya? De hecho, ahí hay muchos estudiosos del tema en educación especial que proponen nunca jamás eliminar un objetivo, ¿ya? Poder desplazarlo incluso en los años de escolarización que tenemos y en algún momento poder tomarlo, ¿ya?
Así es que a lo último que tendríamos que llegar sería a eliminar objetivos y nunca, jamás eliminar objetivos que sean fundamentales para el desarrollo y participación en la vida cotidiana. ¿Ya? ¿Nos queda claro esto? Que vamos a tener adecuaciones curriculares de acceso y en los objetivos, ¿ya? Cada una de ellas con sus criterios de aplicación. Vamos a aplicar entonces aquí. ¿En qué imagen reconoce diversificación de la enseñanza? En la actividad A tenemos un juego de calentamiento que es el juego de pajaritos y jaulas. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que tengo dos estudiantes que hacen la jaula, ¿sí? Y un estudiante en el centro que es el pajarito, ¿sí? Aquí los tengo. Ahí, y ella no se nota bien. Y aquí tengo el pajarito. Al sonido del silbato se deben cambiar los pajaritos, ¿sí? Y el último pajarito que encuentre jaula pierde y da penitencia. ¿Ya? Primera parte del juego. Segunda parte del juego, se mueven las jaulas hacia los pajaritos, ¿sí? La última pareja que construya la jaula sobre el pajarito debe pagar penitencia. ¿Sí? Esa es la primera actividad. Y en la segunda actividad tenemos una actividad de desarrollo y evaluación en ese desarrollo, que vamos a estar evaluando actividades rítmicas de bajo y alto impacto, ¿sí? Donde se deben realizar ejercicios, ¿cierto?, rítmicos al ritmo de una música, ¿cierto?, en el step, y además utilizando una banda elástica para las extremidades superiores, ¿ya? Los estudiantes deben ir rotando para que en 40 minutos todos deben haber pasado a ser el líder que dirige los ejercicios para el curso, ¿sí? Tenemos un estudiante que se desplaza en silla de ruedas, que está dando las indicaciones verbales y el movimiento a las extremidades superiores, y un profesional de apoyo que colabora con el movimiento de las extremidades inferiores que reproducen los estudiantes. ¿En qué imagen tengo diversificación de la enseñanza? ¿A o B? B, dice Nicolás. ¿Alguien más? Recuerden, diversificación de la enseñanza es que todos los estudiantes, Valentina B, todos los estudiantes participan en igualdad de condiciones de la manera más autónoma posible. En la diversificación de la enseñanza, yo genero una actividad a la que todos pueden acceder con la menor cantidad de apoyos posibles. Valentina dice A, Francisca A.
Efectivamente, aquí es la A. Alternativa A. Tuvimos que planear un juego, ¿cierto? En el que todos participan, la A, porque está en grupo como los demás. Todos participan de la misma actividad, ¿cierto? Justamente, ¿cierto? Ahora se dan cuenta de la diferencia, ¿sí? Diversificamos la enseñanza realizando actividades en las que puedan participar todos los estudiantes, ¿cierto? Con la mayor autonomía posible, ¿sí? Y entonces, ¿en qué imagen tenemos adecuaciones curriculares? A o B. En la B, ¿qué adecuación curricular tenemos? Vamos a ir viéndola de una por una. Aquí, ¿ya? Acá quedó descrita la actividad, ¿cierto? Para hacer el análisis de la adecuación curricular. Dice que se está realizando la evaluación de actividades rítmicas de bajo y alto impacto. El objetivo de aprendizaje es ejecutar una secuencia de ejercicios rítmicos de bajo y alto impacto en un tiempo de 40 minutos utilizando diferentes materiales, ¿sí? Eso es el objetivo de aprendizaje de educación física. La actividad dice, al ritmo de una música dada, que la poníamos la profe y yo, al ritmo de una música dada, cada estudiante dirige el curso realizando 3 ejercicios de bajo y alto impacto, utilizando un step y una banda elástica para fortalecer las extremidades superiores en el marco de los requerimientos de un estudiante con movilidad reducida de las extremidades inferiores, ¿sí? Ella necesita fortalecer sus extremidades superiores y es lo que se trabaja de forma paralela, ¿cierto?, en aula de recursos. Los estudiantes van rotando de puesto para que todos vayan ocupando el lugar del líder al menos una vez durante 40 minutos. El estudiante con movilidad reducida se desplaza de forma autónoma en silla de ruedas y ocupa un lugar específico de la cancha hasta que le corresponde su turno. Guía el curso dando indicaciones orales de conteo y movimiento de extremidades superiores con la banda elástica que utiliza frecuentemente. Es apoyada por la kinesióloga que realiza el movimiento de extremidades inferiores. ¿Sí? Aquí tenemos adecuaciones curriculares, ¿cierto? Ya lo identificamos respecto a la diferenciación con la diversificación de la enseñanza. ¿Qué tipo de adecuaciones curriculares tenemos? ¿De acceso o en los objetivos? Analicemos primero de acceso, ¿sí? ¿Tenemos adecuación en la presentación de la información? ¿Sí o no? ¿A todo el curso le presentamos la información de igual forma? Estos son los ejercicios para hacer ejercicios rítmicos de bajo y alto impacto. ¿Tuvimos que hacer alguna modificación o todos pueden entender de esa forma? Para presentar la información. ¿Sí? Todos entienden
entienden de la misma forma, ¿cierto? Todos se entienden de la misma forma porque se pone la profesora adelante y dice un step, una banda elástica, ¿sí? Para el estudiante con NER se utiliza un step y una banda elástica. La estudiante con NER, ella no utiliza un step. Ella no, pero cuando la profesora hace la presentación de la información y enseña y dice, estos son los ejercicios de bajo impacto, estos son los de alto impacto, ¿sí? Utilizando el step y la banda elástica, a todos se los explica de la misma forma, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, no tenemos que modificar la forma en que explicamos, en la forma en que presentamos la información. Tenemos que realizar algún tipo de acceso respecto a la forma de respuesta del estudiante, o responde igual que todos. Ahí sí que sí, pues, ¿cierto? Porque cuando recién conversamos en el trabajo colaborativo ¿y cómo va a trabajar ella en el STEP? ¿Sí? Pero adecuemos la forma de respuesta. Y podemos hacer un comento. Yo soy sus piernas, ella es la voz que dirige y las extremidades superiores, que se maneja muy bien con la banda elástica, si es algo, es parte de su entrenamiento, ¿sí? Desarrollar la musculatura del tren superior para facilitar los desplazamientos, ¿cierto? Cambiarse de la silla de ruedas a distintos lugares, y cambian muy fácilmente de la silla de ruedas a la camioneta que la van a dejar y a buscar, ¿sí? Entonces estamos variando la forma de respuesta, ¿sí? Ahí estamos considerando un apoyo, un recurso humano, ¿cierto? Que va a complementar el trabajo que ella debería realizar con las piernas en el STEP para que todos los estudiantes sigan y los estudiantes pueden seguir el trabajo que está haciendo la dupla y de la... Sí, ¿cierto? Entonces estamos variando la forma de responder, ¿sí? Tenemos una adecuación de acceso ahí. Modificamos el entorno. ¿Realizamos alguna consideración para el desplazamiento en la silla de ruedas? Porque la actividad es que cada estudiante se viene rotando aquí, ¿sí? Cada vez que este es el lugar del que se prepara, ¿sí? Una vez que ella termine, ella pasa atrás, o sea, al ladito, ahí, al ladito, y el estudiante que está acá va a pasar a ser el líder. Una vez que él termine, este compañero va a pasar, o sea, cuando nosotras terminamos, este estudiante pasa a ser el líder y este estudiante pasa a preparación, ¿sí? Ahora, como todos se tienen que ir desplazando step en step y la estudiante no pasa de step en step, se mantiene siguiendo los ejercicios con la banda elástica acá. ¿Hay consideración entonces en la distribución del espacio? ¿Tenemos que considerar algo particular para ella?
Tenemos que considerar algo especial para ella en el entorno, una ubicación estratégica para ella. Se dirige a un lugar específico, ¿cierto? No se desplaza y no va pasando por los distintos steps. Y tenemos que tener en consideración que ella siempre va antes que este estudiante y después que él, que se incorporó acá atrás para seguir rotando. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos adecuación en el entorno? Sí. ¿Tenemos que hacer alguna organización de tiempo y horario? ¿O es el mismo tiempo para todos? En el mismo horario. ¿Hay organización del tiempo ahí? ¿Hay o no? Organización del tiempo. Dígame sí, si hay, y no, si no hay. ¿Hay organización del tiempo o no? El horario, pero a la niña se le da más tiempo. No. No se le da más tiempo. Porque tampoco se le da, no hay un tiempo para que cada estudiante lo haga. ¿Sí? Ellos, la indicación es que tienen que hacer 3 ejercicios de bajo impacto y 3 de alto impacto, siguiendo el ritmo de la música. Una vez que terminan esos 3 ejercicios, sale del lugar de líder y asume el otro. No hay un tiempo para cada uno. Hay 40 minutos en que se debe realizar la actividad, ¿sí? Porque todos deben estar 40 minutos realizando los ejercicios de alto y bajo impacto al ritmo de la música. Entonces aquí no tenemos, ¿cierto?, consideraciones de tiempo para nadie, ¿sí? Y no aplica, se aplica. Entonces, ¿tenemos adecuación de acceso? Aquí arriba. ¿Tenemos adecuaciones de acceso? ¿Sí o no? ¿Tenemos adecuaciones de acceso? ¿Sí o no? Si dijimos que vamos a variar la forma de respuesta y del entorno, sí, tenemos adecuaciones de acceso, entonces, considerando los criterios de formas de respuesta y del entorno, ¿ya? Que eso queda especificado en la planificación. ¿Ya? Formas de respuesta, entorno y tenemos adecuaciones curriculares de acceso. Ahora, respecto a los objetivos. Tenemos graduación de la complejidad. El objetivo dice ejecutar una serie de ejercicios rítmicos de bajo y alto impacto en un tiempo de 40 minutos utilizando diferentes materiales. ¿Modificamos la complejidad del objetivo para ella? ¿O el objetivo se mantiene? Ejecuta una secuencia de ejercicios rítmicos de bajo y alto impacto en 40 minutos utilizando diferentes materiales. Se mantiene el mismo objetivo, ¿sí? Hay
¿Hay priorización de objetivos? No, si lo mantenemos. ¿Le damos más tiempo para que aprenda o hace la evaluación en conjunto con los compañeros? El mismo tiempo. ¿Hay enriquecimiento del currículum? ¿Se benefician los estudiantes con algo que implique una profundización de algo que necesita el estudiante? Ahí les puedo comentar que el liceo no tenía banda elástica, y la banda elástica es porque la solicitamos a través del PIE para trabajar específicamente con la estudiante. Y las actividades de bajo y alto impacto que había realizado la profesora en los otros cursos, hasta antes de realizar esta planificación con adecuaciones curriculares, había sido solamente utilizando el STEP. ¿Tenemos enriquecimiento del currículum? Dice, al ritmo de una música, cada estudiante dirige el curso realizando 3 ejercicios de bajo y alto impacto utilizando un step y una banda elástica para fortalecer las extremidades superiores en el marco de los requerimientos de un estudiante con movilidad reducida de las extremidades inferiores. Estamos profundizando y enriqueciendo el currículum con material del programa de integración escolar que está sirviendo para todo el curso, con ejercicios que realiza la estudiante y que ella maneja muy bien y que constituye un aporte en el momento de ser la líder del grupo. ¿Se enriquece el currículum? ¿Sí o no? Valentina nomás me contestó. Se enriquece el currículum, ¿sí? Incorporamos materiales que deben haber sido por la estudiante en el programa de integración escolar, tal como había ocurrido, ¿cierto? Con los otros estudiantes, trabajaban con el STEP, acompañado de los ejercicios de algunos movimientos de extremidades superiores. Ya. ¿Y se eliminan objetivos? Se eliminó el objetivo para el estudiante porque ella se podría haber pensado que no es capaz de realizar ejercicios de bajo y alto impacto. No, ¿cierto? En este caso, no, porque cuando presentamos la experiencia, la profesora de educación física paralela hizo justamente esa observación de no haber contado con el apoyo, ¿cierto? La hubiese mandado a hacer un trabajo a la biblioteca o en computador sobre qué eran los ejercicios de bajo y alto impacto, ¿sí? Entonces ese es nuestro rol, ¿sí? Entonces tenemos también en este caso enriquecimiento del currículum entonces, y tenemos adecuaciones, ahí no quedó marcado acá, adecuaciones de acceso y en los
objetivos, ¿sí? Para favorecer la participación de la estudiante y el acceso al currículum, ¿ya? Y vamos a ver si alcanzamos. Aquí tenemos otra clase de educación física donde tenemos como objetivo de aprendizaje demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Diversificación de la enseñanza o adecuación curricular. Este estudiante trabaja en un lugar específico de la sala con materiales solo para él, dando cumplimiento a las especificaciones dadas en el objetivo, ¿sí? Y los demás estudiantes deben venir avanzando aquí hasta que bajan, se apoyan y vuelven ahí a la hilera, ¿sí? En dos grupos de trabajo. ¿Qué tengo? Diversificación de la enseñanza o adecuación curricular. ¿Qué tengo? A o B. ¿Qué tengo? Profe, pero él está solo entonces haciendo la actividad con materiales solo para él, solo para él. Así sería B, ¿cierto? Eso es una adecuación curricular, ¿sí? Muy bien, Francisca, ¿sí? Él cumple con el objetivo, ¿sí? Pero estoy modificando algunos aspectos para que pueda lograr ese objetivo, ¿sí? Y lo está realizando en el contexto, ¿cierto?, del aula, ¿sí? Tenemos entonces una adecuación curricular. ¿Y esa adecuación curricular es de acceso o en los objetivos? ¿Cumple el objetivo? Él está demostrando capacidad para ejecutar de forma combinada las habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles. ¿Cumple el objetivo o tengo que modificar el objetivo? ¿O modifico el acceso? Ahí se pasó. ¿A todos les explicamos de la misma forma? ¿Presentamos la información de igual forma? ¿A todos les explicamos de la misma forma? Sí. ¿Todos responden de la misma forma? Sí. Ejecutar.
¿sí? Dijimos que la ejecución tiene que ver con los apoyos específicos. ¿Necesita algún apoyo específico para ejecutar la actividad? ¿Necesita algún material diferenciado o lo hace igual? Él usa colchoneta, ¿cierto? Que es, primero, es más blando, ¿sí? Es más ancho y la altura es menor. Por lo tanto, la forma de responder de él es distinta, ¿sí? Respecto al entorno, ¿tenemos un lugar específico para él, un lugar estratégico para él, donde pueda realizar la actividad sin interferir con el trabajo de los compañeros ni los compañeros con el trabajo de él? ¿Tenemos un lugar estratégico para él? ¿O no consideramos? Sí, entonces, ¿cierto? Tenemos una adecuación de acceso, tanto en la forma de respuesta, por los apoyos que necesita, físicos, materiales, y también del entorno, porque establecemos un lugar específico para él, ¿cierto? Para que pueda desarrollar bien las actividades. Respecto al tiempo y el horario, está, ¿cierto?, en la misma actividad, en el mismo tiempo. Aquí podríamos decir que él desarrolla más veces la actividad, pero así como porque está solito, no por una cosa que hayamos tenido que modificar el tiempo para dárselo a él, ¿ya? Entonces tenemos una ahí adecuación de acceso en la forma de respuesta y en el entorno, ¿ya? Y respecto a los objetivos de aprendizaje, él logra demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles. ¿Tenemos que modificar el objetivo? ¿Tenemos que modificar el objetivo, sí o no? El objetivo no lo modificamos, ¿ya? Por lo tanto, no aplica ahí, ¿sí? Y tenemos entonces una adecuación curricular solamente de acceso, ¿sí? Variamos la forma de respuesta, modificando los materiales de apoyo y modificamos también el entorno o consideramos alguna adaptación del entorno para que pueda participar el estudiante, ¿sí? ¿Nos queda claro? ¿Nos queda claro? ¿Sí? Ya, perfecto. Maravilloso, entonces. Vamos a pasar la lista aquí. Nuevamente, ¿cierto? Tenemos para el cierre, ¿cierto?, los tipos de adecuaciones curriculares, que vamos a considerar 12 con el decreto 83 que están definidas. Barreras de acceso, que es todos los procedimientos y adecuaciones que vamos a realizar para
disminuir o eliminar las barreras y sin disminuir la expectativa de aprendizaje y de progresión, que va a ser modificar la presentación de la información, las formas de respuesta, el entorno, organización del tiempo y horario, y también, por otra parte, la adecuación en los objetivos de aprendizaje propiamente tal. Y cuando modificamos los objetivos, podemos graduar el nivel de complejidad, priorizar objetivos, temporalizarlos, enriquecer el currículum o, en última instancia y ojalá nunca, eliminar objetivos. ¿Ya? Vamos a pasar la lista entonces. Carla Álvarez. ¿No está? Scarlett Alvear. Tampoco. Catalina Aranguis. Ahí está. Francisca Barrientos. Ahí está. Camila Bisquet. No está. Catalina Díaz. No está. Paula Fernández. Ahí está. Noelia Gaete. No está. Francisca Guerrero. No. Ingrid Gutiérrez. No. Catalina Guzmán. Sí. Cristóbal Hermosilla. No. Sebastián Yamet. No. Valerie Miranda. No. Lorena Nanguil. No. Nicolás Holguín. No, es Matías. Matías, presente. Valentina Órdenes. Sí está. Daniela Quidel. No está. Constanza Rabanal. No está. Catherine Reyes. Ahí está. Fernanda Silva. Ahí está. Constanza Toledo. Ahí está. Yesenia Vázquez. Ahí está. Y Valentina Beas. También está. Ah, Ignacia está. Se desconectó. Ignacia. ¿Sí? Ignacia. Francisca, aquí está presente. Ya, ahí estamos entonces. Todos presentes. Ya, damos entonces por finalizada la clase de hoy. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos encontramos mañana en la próxima clase. Chao, que estén bien.